Pregunta. La primera vez que encontró a Siddharameshwar Maharaj, a la edad de 12 años, ¿cómo supo que era su maestro? Yo le vi y él me conquistó. Ese es el punto principal. Desde mi nacimiento mis pensamientos habían estado siempre del lado de los dioses, el señor Krishna, Rama y otros dioses de la mitología hindú. Yo practicaba con todo el corazón desde la edad de 6 años. Estaba muy absorbido en el culto del señor Krishna con muchísima devoción. Iba a los templos y a las peregrinaciones. Todos los miembros de mi familia también hacían culto junto conmigo. En aquella época, mi salud era muy débil y yo ayunaba y hacía muchas cosas. En la India hay un mes extra que se llama Purushottam, el mes del señor Krishna. Durante este mes yo no hablaba, ni siquiera durante las comidas. Solo quiero decir que durante aquella época yo hacía muchas cosas. A una cierta edad tuve un accidente. Estaba caminando junto con mi padre y una carreta me pilló la pierna. Los huesos se rompieron por 3 sitios. Me la vendaron completamente. En aquella época mi madre estaba embarazada, de modo que mi vecina se hizo cargo de mí. Era una señora anciana muy religiosa. Finalmente, viví con ella durante 20 años. Y como ella era muy religiosa, me llegaron muchos pensamientos de este tipo. Su sobrino trabajaba en la oficina de un procurador, donde el secretario se llamaba Mr. Ocaria. Era un hombre que estaba en contacto con Siddharameshwar Maharaj en aquella época. Este sobrino era de una naturaleza muy diferente debido a que no creía en Dios. En 1925, fui con Mr. Ocaria al lugar de nacimiento de Siddharameshwar Maharaj, Patri, solo para ver lo que había allí. La personalidad de mi maestro era tan grande que cuando alguien entraba en contacto con él, no podía irse sin ser tocado. Así pues, aunque su sobrino no creía en Dios, no obstante, tomó el mantra de Siddharameshwar Maharaj. Cuando volvió a Bombay, me dijo, cuando Siddharameshwar Maharaj venga a Bombay, te llevaré a él. Debes recibir el mantra. Así pues, yo tomé su mantra y su bendición. Vino a mí automáticamente. Aunque yo era un creyente en dioses ídolos y los adoraba como una persona fanática, al día siguiente los dejé. ¿Cómo? No lo sé. Pero cuando le vi olvidé al señor Krishna. Esta es la cosa más grande que vi en él. Lo que quiero decir es que cuando le vi, me sentí muy natural, así se lo digo, y olvidé al señor Krishna, se acabó. En todo esto, no quedó nada en mí. Así pues, de este modo encontré a mi maestro y por su gracia comprendí. Todo el honor es para él y no para mí. Algunas gentes me preguntan, ¿cuándo podremos obtener esto, la comprensión de la realidad? ¿Cómo acontecerá? Acontece si su mente lo desea muy abruptamente. Desde el día en que le encontré, yo olvidé todas las palabras. Me di cuenta de que el maestro es la única persona en el mundo de quien se puede recibir algo. Su conocimiento era muy grande y muy simple. Él no usaba nunca palabras grandes y complicadas y creía que los Vedas, los libros sagrados más elevados de la India, debían enseñarse también a las mujeres y a los niños. Estaba muy seguro de su propia comprensión de la realidad y sentía que comprender era el derecho de nacimiento de todos. Esto solo puede lograrse en un cuerpo humano. Los animales y los pájaros, por ejemplo, no tienen poder de discriminación. El poder es el mismo, pero la función de discriminación no está. Solo el cuerpo humano ha recibido la función de discriminación, entre el bien y el mal, entre lo que es realidad y lo que es irreal, entre lo que es ilusión y lo que es Dios. Pregunta. Cuando encontró a su maestro la primera vez, ¿usted rechazó todo de golpe? Maestro. Sí. Rechazar significa que dejé lo que entonces era mi vida, el culto era mi vida. Así pues, primero rechace eso. Entonces, ¿qué más había que rechazar? Después de eso, no se necesita rechazar más, ¿no es así? Pero los miembros de mi familia estaban contra mí. Mi madre vino a escucharle, pero, no obstante, ella y mi familia estaban contra mí. Yo nunca me inquieté por ellos. Yo les dije a todos, no me inquietáis. Yo era un joven muy decidido, así se lo digo. Pregunta. Uno tiene que serlo, ¿no es así? Maestro.
Uno tiene que serlo. A no ser que usted venga muy decidido, no puede aceptar la realidad. Depende de su muerte. Una cara es la muerte y la otra es la realidad. Yo acepto la muerte. Usted no va a morir porque usted es la realidad. Uno debe tener esa fuerza. Los miembros de mi familia estaban muy en contra mía, mis hermanos y muchas gentes. Yo dije, no me importa nadie. Así pues, uno debe tener esa gran comprensión. La comprensión le hace más fuerte, nada más. Si usted llama a un médico, él le dirá, yo le curaré, no se inquiete. Entonces le da la medicina. Usted debe aceptarla, no es así. Él ha recibido esa comprensión. Otros doctores dicen que usted morirá. Así pues, no se inquiete por ello. Tenga fe en usted mismo. Si pierde su fe en usted mismo, entonces está perdido. Entonces usted deviene la criatura más pequeña del mundo. ¿Qué hay aquí? El maestro muestra con su mano el espacio entre los dedos pulgar e índice. En el mundo hay muchas gentes, ¿no es así? ¿Cuál es el significado de una persona? Él puede ser el más grande de los grandes, pero ¿qué hay realmente? Cuando usted sabe que todo el mundo es él, la realidad, entonces usted puede comprender al más grande de los grandes verdadero. Entonces todo el mundo es él. Las gentes no pueden comprender esto. ¿Qué hacer entonces? No lo toman en serio. Dicen, ¿qué acontecerá entonces si yo hago esto? Esa duda siempre viene a la mente. La mente duda siempre. Así pues, uno no debe inquietarse por la mente. Deseche su mente, deseche su ego. Tenga la comprensión de la realidad en usted mismo. Esa fue la misión de mi maestro, y él dio esa misión. Hoy yo me atrevo a decir a cualquiera, ¿por qué inquietarse? Usted es él. Debe haber alguna fuerza en su mente. De otro modo, ¿cómo podría usted decir siquiera algo? Algunas gentes pueden decir, muy bien, ahora vamos a matarte, porque tú eres él, no es así. Así pues, que me maten. Yo digo que nunca me inquieto por nadie. Usted tiene que comprender. El poder de discriminación debe ser usado por usted, la discriminación de la mente. En eso, la mente le ayuda. La mente está aquí para ayudarle a comprender la realidad, y si usted quiere la realidad, la mente puede hacer algo por ello. En la mitología india hay muchos ejemplos sobre esto. Había una devota del señor Krishna y un tal Narana. La palabra Narana significa mente. Así pues, Narana se vistió como un santo y dijo a la devota de Krishna, mata a tu hijo, y mientras lo haces no llores. Mientras lo haces, debes cantar cantos de alabanza, y finalmente debes cocinar al niño. Su marido era también devoto de Krishna. Mataron y trocearon al niño, lo recogieron de la escuela y lo trocearon. Ella no lloraba. Entonces cocinó y se lo dio a Narana, que estaba vestido como un santo. Narana dijo, ahora no tienes ningún hijo, eres una mujer estéril. Ella era muy fuerte y le respondió. Olvida eso. He tenido un niño en mi vientre antes y ahora tengo un segundo niño. ¿Y entonces qué dijo Narana? Narana había comprendido que ella tenía la mayor devoción por la realidad. Entonces llamó al segundo niño, Ben Raúl, su nombre era Raúl, Ben Raúl. El niño vino entonces. Narana comprendió que el niño no había muerto nunca. Uno debe comprender eso. Las gentes dicen, ¿cómo podemos comprenderlo? Nosotros somos criaturas muy pequeñas porque... Tenga el coraje, haga algo para comprender la realidad, nada más. Si su cuerpo se va, que se vaya. Siddharameshwar Maharaj decía siempre, yo dejaré mi cuerpo, eso no me inquieta, pero comprendo mi realidad. Él era una persona muy fuerte. En aquella época iba al gimnasio y hacía 1000 flexiones. Estaba haciendo 1000 flexiones en la calle, era muy fuerte. Pero cuando murió su maestro, Bausaheb Maharaj, pienso que 5 o 6 años después de que realizó esa comprensión en la mente, dijo a sus codiscípulos, que estaban viajando con él, que debían adelantar, ir más adelante. Dijo, la meditación no es el punto final. Se debe ir más adelante. Pero ellos le dijeron, pero nuestro maestro no nos dijo eso. Él respondió, aunque el maestro no lo dijera, ¿acaso no podemos ir? Él era muy decidido. Entonces dejó su compañía.
Eran 3 o 4 codiscípulos, y fueron aquí y allá, dando aquella comprensión a las gentes. Él dijo, no, yo no voy. Al comienzo, durante 9 meses se sentó en un cerro, una colina de Bijapur y comprendió la realidad. Entonces lo dejó. Todo esto es muy milagroso, así se lo digo. Si usted ha recibido esa fe en el maestro, entonces todo deviene un milagro, así se lo digo. Y comprendió la realidad. Para comprender la realidad, uno no debe inquietarse por el cuerpo. No se inquiete por el cuerpo. No se inquiete por el ego. Entonces usted deviene él, la realidad. Olvide todo, entonces usted puede comprenderlo, ¿por qué no? Uno puede comprenderlo. Es muy fácil conocerse a uno mismo. ¿Por qué no? Pero el problema es que usted no quiere soltar el amor por la ilusión. ¿Qué hacer entonces? Esa ilusión siempre le tiene embaucado. Olvide esa ilusión. Mientras vivía, Siddharameshwar Maharaj dio esa comprensión a muchas gentes de esta manera. Todos son iguales, pero depende del aceptador cuando acepta. Los profesores en el colegio enseñan a todos la misma cosa. El que tiene más capacidad o más poder de aceptar, deviene el primero de la clase. Así pues, no hay ninguna discriminación con la enseñanza. Todos son iguales, cualquiera puede venir. Siddharameshwar Maharaj tampoco creyó nunca en ninguna religión. Daba sus propios sermones sin ninguna distinción, y aquello estaba abierto a todos, incluso si pertenecían a alguna religión. Enseñaba de esta manera tan abierta. Pregunta. ¿Cómo enseñaba exactamente este conocimiento a las gentes? Maestro. Daba sermones diarios durante 1 hora. No iba a muchos lugares, pues nunca quiso la fama. Así pues, iba a Bombay, a Bijapur, y cerca de allí a un lugar llamado Bajevadi y también a Sholapur. En estos 4 lugares daba su sermón sobre los libros de conocimiento. En lengua marathi, está Dasbodh, escrito hace 400 años por Ramdas Maharaj. Este es un libro de nuestro linaje, y Siddharameshwar Maharaj daba charlas sobre este libro cuando estaba en Bombay, durante 1 mes y medio o 2 meses al año. Los sermones eran todos los días por la tarde, de 7 menos cuarto a 8 menos cuarto. Y después seguían los bhajans, que nosotros hacíamos de noche. Después de los bhajans, las gentes volvían a casa. Así pues, durante 1 mes y medio o 2 meses, Siddharameshwar estaba en Bombay. Pasaba también el mismo espacio de tiempo en Sholapur. En todas partes se daba el mismo conocimiento. Él hablaba en un lenguaje marathi muy simple. Su frase era, no se requieren palabras elevadas y complicadísimas, pues está más allá del alcance de la mente humana. Así pues, daba ejemplos muy simples de la vida cotidiana de manera que uno pudiera comprender muy fácilmente. Un libro era Dasbodh, otro era Yoga Vasista, otro era Sahachara, escrito por Shankaracharya, y Eknath Bhagavad Gita, que describe toda la vida de Krishna y lo que enseñó a sus discípulos. Fue escrito por Eknath Swami, que era una gran persona realizada. Eknath significa el Señor es solo uno. Aquel de quien el maestro es solo uno, es Eknath. Eknath escribió muchos hechos históricos de Krishna. Hay muchas historias, y muchas luchas también. Siddharameshwar nos decía que solo tratáramos de comprender el significado principal de toda esa lucha. ¿Qué es esa lucha? ¿Cuál es el significado de esa lucha? ¿Qué es el karma? ¿Qué son las reacciones? Todas estas cosas están en la Bhagavad Gita. Así pues, solía enseñarnos 4 libros. Al comienzo, era el conocimiento del libro de Ramdas Swami. Después, para la renunciación, era el Yoga Vasista. Rama estaba en un estado de humillación, y entonces su maestro Vasista le dio el conocimiento, y así devino el señor Rama. De otro modo, solo era el hijo de un rey. Finalmente, nos enseñaba el libro de Shankaracharya. Después de comprender y de renunciar, describe cómo lleva su vida una persona. Siddharameshwar Maharaj nos enseñaba muy bien el Sahachara de Shankaracharya, cómo vive el que comprende, cómo lleva su vida y cómo comprende lo que es la realidad final, lo que es la realidad sin pensamiento. Se cubrían todos estos puntos. Siddharameshwar Maharaj primero nos daba el conocimiento. Decía que las gentes dicen que primero debe venir la renunciación, pero él no estaba de acuerdo con ellos.
Primero el conocimiento, después la renunciación, y entonces usted puede comprender. De otro modo, si usted renuncia sin conocimiento, las cosas pueden cambiar en cualquier momento. La mente puede cambiar en cualquier momento, ¿no es así? Por ejemplo, se prepara una buena comida, un arroz muy aromático. El olor sabroso se extiende y todo el mundo quiere comer. Si usted dice, no comas. Él dirá, ¿por qué? Esto es mío. Entonces él pregunta, ¿por qué me dices que no coma? Entonces usted dice, lo siento, pero hay veneno en eso. En cuanto recibe el conocimiento de que está envenenado, renuncia inmediatamente. Así pues, si primero se da el conocimiento, la renunciación vendrá automáticamente. ¿Querría usted comer eso todavía? Nadie querría. Así pues, si viene el conocimiento, entonces usted no quiere. Un niño pequeño se acerca a la lumbre, quiere cogerla. ¿Qué le dirán su padre y su madre? No la toques. ¿Por qué razón no quieren que la toque? Para que no se queme, nada más. De la misma manera, si usted comprende el conocimiento, entonces renuncia muy fácilmente, ¿no es así? Es una ilusión, todo es cero. Si esa comprensión viene a la mente, ¿cuánto tiempo le llevará renunciar? Aquel hombre solo dijo, hay veneno en eso, y entonces nadie quiso comer, ¿no es así? Una vez que comprende que la comida es venenosa, usted ya no piensa nunca en comerla, aunque tenga hambre. Después de comprender, ya no quedan dudas en ninguna parte y entonces usted puede renunciar muy fácilmente. Muchas gentes se vistieron como santos y salieron de campaña, durante 4 meses, 6 meses, 8 meses, lo que quisieron. Después de algún tiempo Siddharameshwar les dijo, ahora quitaos estas vestiduras de color azafrán y sed hombres simples como antes. Todas estas cosas, nadie las dirá. Hay muchos maestros, pero no dicen nunca, quítese sus vestiduras. Él decía, sea una persona simple. La comprensión ha venido a usted, justamente a usted ahora. Así pues, ¿por qué debe continuar este espectáculo? Así pues, si usted comprende de esta manera, entonces puede desechar también las vestiduras fácilmente. Las gentes quieren vestiduras de color azafrán para poder decir, oh, se inclinan a mis pies al momento. El ego permanece siempre en la mente. Entonces, él decía, renuncia a la renunciación ahora. Y entonces daba esa comprensión final de la realidad. Así pues, Siddharameshwar Maharaj era el más grande de los más grandes de aquella época, un santo desconocido de aquella época, ¿qué hacer entonces? Él nunca quiso la fama, nunca quiso decir nada en público. Daba sus charlas a aquellos que venían a él. Durante 12 años dio sus charlas, su comprensión plena. Y entonces, ¿qué nos dijo? Dijo, yo nunca os he pedido nada. Hoy digo, habéis entendido, habéis comprendido, ahora no olvidéis los bhajans de mi maestro. Y esa era su grandeza, así se lo digo. Ahora yo siento esto. En aquella época, yo no podía sentir. No sé, yo no podía decir nada. Una vez que se entiende cuál es el significado de eso, usted ha comprendido la realidad. Pero el ego está siempre aquí, le sale al paso y le lleva por la senda errónea. Así pues, olvide ese ego. Olvídelo, no hay ningún mal en ello. Pregunta. Después de encontrar a su maestro, ¿cómo vivía usted su vida de cada día? Maestro. Vivía una vida muy simple. En aquella época iba a recibir educación a una escuela. Yo solo tenía 12 años. Mi mente no estaba allí. Aunque seguí matriculándome, suspendía, y finalmente dije que ya no quería aprender más ningún conocimiento impuesto. Mi madre era muy buena conmigo. Nunca me forzó, nunca me insistió. Mi padre murió cuando yo tenía 6 años, de manera que no se planteó la cuestión del padre. Pero mi madre podía obligarme a casarme y todas esas cosas, pero nunca me obligó. Todo esto es por su gracia, mirando a la fotografía de su maestro. La ilusión lucha siempre con las personas realizadas. En nuestra lengua, la llaman Maya. Maya es una palabra sánscrita, ma significa no, y ya significa lo que. Lo que no es una ilusión, o Maya. Así pues, esa ilusión, esa Maya lucha siempre. Uno debe ser firme en su vida, ya puede venir lo que venga, yo nunca me someteré a ti.
De esta manera, después de 12 años, mi maestro dejó su cuerpo en 1936 a la edad de 48 años, habiendo dado toda la comprensión completa, lo que es la realización final, que es la realidad completa. Explicaba tan sencillamente estas cosas, que uno podía comprenderlo fácilmente. Lo que yo hablo es su gracia. Una vez, una persona hizo la siguiente pregunta: ¿usted es también una ilusión o no? Mientras hay yo hay ilusión. ¿Qué pregunta no queda por hacer? Cuando el yo desaparece, ¿cómo puede permanecer la ilusión? Donde hay luz, no puede permanecer la obscuridad. Así pues, uno debe escuchar al maestro con plena fe en él. Eso es suficiente. Usted puede preguntar sus dudas, no hay ningún mal en ello. Pero lo que el maestro dice, debe tomarlo en serio. Todo es posible, no hay nada de qué inquietarse. Entonces el hombre es él, y no un hombre. En 1936, cuando mi maestro murió, yo vivía mi vida simple solo, y nunca quise ser un maestro, risas, porque querer esas cosas implica fama y esto, yo soy un maestro y él es un discípulo, todas esas cosas. Yo no enseñé a nadie hasta 1983. Pero, por su orden o gracia, tuve que ser un maestro, y en este momento le enseño a usted, risas. Así pues, comencé a enseñar en 1983. ¿Por qué? Porque la nieta de mi maestro quería un mantra. Ella me dijo, yo quiero un mantra de usted. Si yo no le daba un mantra, entonces no hubiera tenido fe en Siddharameshwar Maharaj. Pregunta. Así pues, ¿es así como usted comenzó a enseñar? Maestro. Sí, comencé con eso solo. Uno no debe carecer de fe en él, puesto que él ha dado esta cosa tan verdadera. Nadie puede dar eso en el mundo, así se lo digo. Era su coraje. Había tanta fuerza en ello cuando hablaba, lo afirmaba tan vigorosamente, que uno podía comprender, ¿por qué no? La mente debía ser cambiada, nada más. Me conquistó significa que él cambió mi mente, nada más. Me conquistó significa que él no hizo nada, ningún milagro. No obstante dijo, puedes ver muchos dioses, ¿por qué inquietarse? Él tenía que decir eso. En aquella época yo no estaba preparado, no es así. Yo no sabía nada. Yo no conocía ni siquiera a Brahman Dios, o Maya la ilusión. Yo no sabía nada. Dios era solo un ídolo, esa era mi idea. No se inquiete por eso. Si se tiene un papel en blanco, se puede escribir muy deprisa en él. Si el papel ya está escrito, entonces usted no puede escribir en él, no es así. Usted tiene que hacer muchas raspaduras en él. Así pues, no hay nada que decirle. En 12 años, Siddharameshwar Maharaj me enseñó de esta manera tan buena. Ram Das Maharaj ha escrito un capítulo entero sobre el culto. Sus discípulos le preguntaron, ¿cuál es la necesidad de un culto ahora? Lo que usted ha comprendido es ese nirguna. ¿Por qué ir a Saguna, el culto, ahora? Entonces él dijo, ¿vosotros hacéis de todo o no lo hacéis? Coméis, dormís, vais al retrete. Si viene alguien, le decís, entra. Es mío, es tuyo. De esta manera la comprensión permanece. Mientras el cuerpo está aquí, la comprensión permanece, ¿o no? Entonces, ¿por qué queréis olvidarle, al maestro? En ese linaje, siempre hubo bhajans y él también hacía bhajans. Los hizo hasta su último momento, ¿me sigue? Entonces, ¿qué ocurre? Para usted no queda nada. Así pues, usted no quiere nada de él. Ram Das Maharaj no quiso nunca nada de su maestro, así pues, ¿por qué le rendía culto? Para hacer servicio, pero también para honrarle. Nada más. El servicio, un hombre valiente puede hacer eso. Él no quería nada de él. Así pues, él enseñaba y nosotros aceptábamos, porque era una cosa verdadera. Y eso es lo único que se puede hacer por la comprensión. ¿Qué hacer entonces? Dígame. Usted es él. Así pues, ¿qué hacer ahora? Usted está haciendo de todo, ¿no es así? Así pues, ¿por qué dejar los bhajans? Eso es ego, ahora yo soy una persona realizada, ¿por qué, pues, debo hacer culto? No hay ninguna necesidad. Sin embargo, él no dijo, tened fe en el maestro o fe en vuestro sí mismo. La fe debe ser solo para el uno.
Así pues, tened fe en vuestro sí mismo. Pero, sin embargo, a veces eso le lleva al camino equivocado, a veces viene ese ego. Así pues, él siempre nos decía, haced lo que os he dicho, no hagáis lo que yo hago. Él siempre estaba diciendo esto, yo puedo hacer algo acordemente al cuerpo. Por ejemplo, él tenía diabetes, de modo que no podía comer azúcar. ¿Significa esto que sus discípulos no podían comer azúcar tampoco? Eso es una insensatez, no es así. Así pues, él decía, todo lo que yo hago, no lo hagáis. Pero lo que yo digo, hacedlo. Conservad eso en vuestra mente, ese poder que os he dado. Conservadlo bien, de modo que podáis hacer todo en el mundo. Porque el mundo no es. Así pues, ¿qué hay que hacer en el no y qué no hay que hacer en el no? Dígame. Muchos discípulos pueden venir hoy, y pueden no venir mañana, ¿por qué debe inquietarse él? El agua no se inquieta nunca por nadie. Si usted está sediento, entonces va al río, ¿no es así? El río proporciona agua y su sed se sacia. Así pues, yo tuve que comenzar de esta manera. Su nieta me lo pidió. Porque yo nunca quise ser un maestro, así se lo digo. Fue su deseo, debido a que todo el mundo es él. Después de dejar el cuerpo, usted está por todas partes. Así pues, yo le dije a ella, dentro de 2 horas te daré el mantra, pero primero déjame pensarlo. Yo tenía que pensar y meditarlo y entonces comencé. Y hoy ya han pasado 16 años. Comencé en 1983. No hay que inquietarse. Si el niño llora porque quiere leche, la madre le dice, espera. Ella calienta la leche y luego la enfría y entonces se la da, no es así. Ello debía ser digerible. Así pues, el maestro es siempre como un protector. Él le protege a uno por todas partes. Todo lo que uno dice es verdadero. Y uno ha recibido ese poder para hacer esa verdad. Todo lo que uno dice, no hay mal en ello. Suponga que el niño de alguien dice algo no muy claro. Entonces su madre o su padre lo dicen más claro, él quería decir esto, él quería decir aquello. Así pues, el maestro es un protector. Uno debe tener la fe más grande en el maestro, una fe más allá de su vida. Entonces es muy fácil. ¿En qué le perjudica a usted? ¿Hacia dónde va el conocimiento? Usted mismo es él, la realidad. De esta manera, yo fui muy afortunado de tener a ese maestro verdadero. Así pues, yo nunca fui a ver a nadie más. Había muchos otros, Ramana Maharshi estaba allí, Rajneesh estaba allí. Había muchas gentes, pero yo no quise ir a verlos. ¿Qué necesidad había? Cuando su barriga está llena usted no necesita ir a un restaurante, ¿no es así? ¿Qué significa eso? Si alguien le ofrece galletas muy buenas, usted dice, oh. Lo siento, estoy lleno, no puedo comer más. Los brahmines son conocidos por sus dulces. Así pues, se reunieron muchos brahmines y estuvieron comiendo dulces, y entonces, después de comer, se sirvió arroz. Esto es una costumbre india, ya sabe usted. Uno de ellos dijo, si yo tuviera sitio para el arroz, en lugar de ello comería más dulces. No habría dejado ningún dulce, risas. Ya no había sitio para el arroz. Así pues, él dio mucho conocimiento, pero no para ir a alguna parte. Tú eres por todas partes, tú eres él por todas partes. Y él me dio esa comprensión. Y su gracia es que él me dio esa comprensión. Y hoy yo puedo atreverme a decir a cualquiera, usted es él, adelante pues, no se inquiete. Ahora le corresponde a usted aceptarlo. Si usted lo acepta plenamente, ¿qué queda entonces? Usted es también uno de los santos, ¿por qué no? Haga lo que quiera, no hay ningún mal en ello. Pero tenga el coraje de comprender. Diga a su mente, vete. Yo no te quiero, porque tú siempre pones la objeción. En una carrera, la objeción siempre la pone la persona que llega en segundo lugar, ¿no es así? A veces es vencida y a veces hay que someterla también. Así pues, no acepte ninguna objeción de la mente. Sea muy franco y dígase a usted mismo que yo soy siempre él, la realidad. Así pues, yo digo siempre, ya sea que esté en el cielo o en el infierno, usted es siempre él. No se inquiete por eso. Los asuntos del cuerpo no significan nada, ¿por qué inquietarse por él? Tenga la comprensión completa, y eso es lo que le da el maestro, nada más.
Nadie más puede darle esa comprensión. El maestro da esta comprensión de esta manera. Así pues, yo me atrevo a decir ahora, si usted quiere matar, mate a alguien. No se inquiete si usted va a la horca. El cuerpo va a la horca, yo no voy nunca a la horca. Cuando le hablo, a veces voy a los extremos. Me gusta usar ejemplos extremos. No hay necesidad de matar a nadie. ¿A quién matar? Cuando todo es él, la realidad, ¿a quién matar? Pero, sin embargo, la mente debe ser muy fuerte. No se inquiete por nada, porque usted no está haciendo nada. Usted está haciendo todo en un sueño. Lo que usted ha hecho en el sueño no es verdadero, délo por hecho. Uno debe tener esa gran comprensión y esa gran fuerza para aceptarlo. Pregunta. En la realidad no hay objetos, ni experiencia, ni experimentar, ni experimentador, como usted nos dijo antes. Maestro. Sí, no hay ninguna experiencia. Pregunta. Si uno es la realidad, entonces ¿cómo comprende, puesto que comprender requiere un objeto? Maestro. Sí, de acuerdo. Pregunta. ¿Ve usted lo que quiero decir? Maestro. Sí, he comprendido. Olvide todo, entonces usted es él, ¿o no? Pregunta. Así pues, ¿tiene uno que olvidar todo? Maestro. Sí. Olvide todo. Y entonces usted es él. Tiene que olvidar todas estas cosas, cuerpo, mente, alma, el poder que está en usted, todo, e ir más allá de esto. Deje todo, y entonces ¿qué? Usted es él. Él, la realidad, es solo uno. ¿Quién experimentará entonces? Cuando hay unidad, no se plantea ninguna cuestión de experiencia. Él es, no es así. Olvide todo, y usted es siempre. Yo suelo dar este ejemplo. Usted entra en una habitación para ver si hay alguien allí. No hay nadie. Todo el mundo se ha ido. Pero él, la realidad, está ahí sin decirlo. Así pues, sin decir nada, usted es él. No hay ninguna necesidad de decir, yo estaba allí. Hay otro ejemplo que uso a menudo. 10 hombres cruzaron a nado un río. Cuando llegaron a la otra orilla, uno de ellos decidió contar para ver si los 10 habían llegado sanos y salvos. Solo contó 9. Así pues, probó a contar otro y también contó solo 9. Probaron todos y todos contaron 9. Entonces se pusieron a llorar porque uno no había cruzado. Entonces vino hasta ellos alguien que los observaba y dijo a uno que volviera a contar. Cuando llegó a 9, le dio un cachete y dijo, hemos encontrado al 10º. El que recibió el cachete dijo, oh, comprendo, yo soy el 10º. Cada uno de ellos se había olvidado de contarse a sí mismo. De la misma manera, usted es siempre su sí mismo. ¿A quién experimentar entonces? ¿Quién le experimentará? No hay ninguna dualidad en absoluto. La dualidad siempre trae inquietud. Cuando viene el conocimiento, entra en operación la tríada, el número 3. Si usted conoce algo, entonces permanece la tríada, ¿o no? Usted es el observador, usted está observando algo, y hay el proceso de observación, los 3 están aquí. Shankaracharya dice, si la tríada no está aquí, usted es él. ¿A quién experimentar? ¿Cómo puede usted experimentar a su sí mismo? Incluso para ver su cara, usted tiene que usar un espejo. Usted no puede ver su cara sin un espejo. Usted puede ver todo su cuerpo, pero no puede ver su cara. Así pues, cuando usted es él, ¿qué hay que experimentar? El que dice, yo he experimentado, no ha experimentado, así se lo digo. Llega el segundo día de la luna. Es solo una línea fina. Así pues, alguien dice, mira allí, hay una nube y un árbol, y cerca hay una pequeña línea fina, la luna. Si usted no lo ve, entonces está perdido. Y si usted ve, entonces el que ha comprendido le da esa comprensión. Solo el que ha visto eso puede darle la misma comprensión. La luna está ahí, como una pequeña línea fina. ¿Pero qué hacen las gentes? Se ponen a ver estos árboles, las ramas de estos árboles o incluso la nube, y dicen, oh, nosotros hemos comprendido. Pero no han visto eso.
el que ha visto, no objetará nunca nada. Debido a que él es él, por eso mismo comprende. Si no hay nadie ahí, entonces usted está ahí, ¿o no? Así pues, usted se prueba siempre a usted mismo por la negación. Usted no puede decir, yo soy esto. Diga, yo no soy esto. Alguien llama a la puerta y usted dice, entra, no hay nadie. Pero usted está ahí, sin decirlo. La realidad es así. No se requiere experiencia. Pero si usted va hacia la experiencia, entonces hace la tríada de nuevo. Pero si ahí no hay nadie, entonces usted está, ¿no es así? Así pues, yo digo siempre, cierre sus ojos, y entonces usted está. ¿Qué hay que experimentar por quién? Usted permanecerá siempre ahí. Ahí no hay nadie, ningún usted, ningún sí mismo, ningún conocimiento, ninguna ignorancia y ningún conocedor tampoco. Entonces la comprensión viene automáticamente, no hay nada de qué inquietarse. Él le enseña a usted de esta manera. Suponga que pone sus dos pies fuera, de modo que usted no está en la habitación. Usted está fuera. En otro caso, si pone un pie dentro, entonces usted es un transgresor. Así pues, si hace algo para comprenderle, usted le olvida. De manera que, haga todo pero comprenda, yo no existo. Así pues, el que es real nunca oculta el ego. Hace todo, hace cualquier cosa, pero sin embargo dice, yo no existo. Para el que no existe, ¿qué queda entonces? Saber que es falso, que no es verdadero, que es una ilusión. Usted no está haciendo nada. La pantalla de cine no hace nada pero muestra todo, ¿no es así? De la misma manera, usted no hace nada pero muestra todo. Usted muestra la totalidad del mundo. Así pues, el que comprende la pantalla no dice nunca lo que no es verdadero. Si alguien muere en la película que se muestra en la pantalla, las señoras lloran, al menos en la India lloran. Ellas dicen, oh, ha muerto. Y lloran. Pero el que comprende que es solo una película, ¿acaso llora? Dice, oh, era solo una película en la pantalla. No ha ocurrido nada. De la misma manera, uno debe comprender que no está ocurriendo nada. Todo es cero. Acontezca lo que acontezca en cero, ¿es verdadero? En sus sueños, usted hace muchas cosas. ¿Puede decir que son verdaderas cuando se despierta? El despertar debe venir aquí y la ignorancia debe desaparecer. Cuando viene el despertar, entonces usted olvida todo lo que ha acontecido en el sueño. Usted dice, el sueño era falso. De la misma manera, diga también aquí, este sueño es un sueño falso, nada más. Al día siguiente, cuando usted duerme profundamente, todo se va, desaparece. ¿Dónde está el mundo entonces? Ni siquiera usted mismo permanece. Usted ni siquiera sabe su nombre. Entonces sueña, y en el sueño usted toma otro nombre. En el sueño, usted tiene otro nombre. Usted es un pobre pordiosero, o incluso podría devenir un rey ahí. Así pues, no se inquiete por nada. El que dice, yo he comprendido, no ha comprendido, yo puedo decir eso. ¿A quién comprender si se comprende nada? ¿A quién comprender? Si usted dice, yo conozco mi sí mismo, ¿cuál es el significado de eso entonces? Dígame. Uno conoce el sí mismo automáticamente. Usted toma el cuerpo como si fuera el sí mismo, de modo que está confundido, y eso se debe a la ignorancia. El poder que opera en usted está aquí, ¿o no? Cuando ese poder se desconecta, ¿a dónde va ese poder? El poder permanece como nada, deviene nulo y vacío. Entonces desaparece ese conocimiento. Cuando usted muere, ¿qué acontece? Usted olvida todo. ¿Quién toma el nacimiento entonces? Si el último deseo de un hombre moribundo es, yo debo tener un cuerpo, entonces eso le hace tomar nacimiento de nuevo. Nadie le mete en el nacimiento y nadie le hace morir, así lo digo siempre. Cuando llega a la desconexión, entonces usted muere automáticamente, ¿qué hacer entonces? Se pueden tener 10 años, 20 años o incluso 100 años. Cuando usted muere, todo el conocimiento desaparece y los 5 elementos vuelven a cero. Los 5 elementos son cero. El conocimiento deviene cero. ¿Qué queda entonces? El deseo que usted tenía del cuerpo, eso hace que tome nacimiento de nuevo. Así pues, el renacimiento está siempre en eso.
Si usted comprende que yo no soy esto, señalando a su cuerpo, que yo soy otro que esto, entonces usted no pensará nunca que yo debo tener un cuerpo. Con el cuerpo siempre hay problemas, ¿no es así? Por muy fuerte que sea el hombre, siempre tiene problemas en la vida. Así pues, el nacimiento es un problema y la muerte también es un problema. Entre ambos, multitud de problemas vienen y van. Usted solo tiene problemas. La felicidad es solo esto, muestra un pequeño espacio entre sus dedos pulgar e índice. Y el sufrimiento es esto, muestra un gran espacio con sus brazos abiertos. Usted está trabajando duramente durante 30 días, y entonces recibe el salario, ¿no es así? Risas. Usted tiene que trabajar. Nadie le da su salario por adelantado. Usted tiene que esforzarse duramente. Ser rico no es fácil. Usted tiene que actuar y hacer muchas cosas. Y a menudo, tiene que hacer muchas cosas trapaceras. Entonces usted puede devenir rico. Un centenar de gentes devienen pobres y usted deviene rico. ¿Qué ha acontecido? El dinero no viene solo a usted, está en circulación siempre. Olvide la idea de que yo soy rico o yo soy pobre. Si usted comprende la realidad, entonces usted no es ni pobre ni rico. Todos son iguales. Entonces no queda nada. Esa es la enseñanza, ¿me sigue? Pregunta. Ese poder de discriminación entre lo que es real y lo que no es real, a través del reflejo de la verdad, deviene cada vez más fuerte. Maestro. Sí, exactamente. Pregunta. Así pues, ¿es un proceso? Maestro. Sí, es un proceso, pero uno también puede hacerlo en el momento. La mente es un proceso. Si la mente no acepta, entonces usted tiene que hacer de ello un proceso. Pero si la mente acepta, entonces ¿qué? Tome H2O, por ejemplo. Si no comprende esto, entonces usted hace muchas cosas para comprender. ¿Cómo pueden ser agua 2 partes de hidrógeno y 1 parte de oxígeno? Dice usted. Primero necesita saber muchas cosas, y entonces usted puede decir por qué es así. De la misma manera, para fortalecer su mente se requiere un proceso, nada más. Si la mente se vuelve de ese lado, entonces se pierde todo, pero no se inquiete. Usted no es el perdedor. Usted puede probar todo lo que quiera. Usted ha recibido ese poder. Comprenda que, si yo hago algo, entonces eso es un problema para mí, nada más. Hay un dicho que dice así, una vida infeliz espera al que lleva la corona. La mayoría de las gentes sienten que el rey es muy feliz. Creen que la felicidad se debe a que ha recibido todo. Pero el rey tiene que preocuparse por todos. Por la noche, si acontece algo, todo el mundo telefonea al rey, ¿no es así? Ha acontecido esto. ¿Qué debemos hacer ahora? Denos sus órdenes. Todo esto, incluso la grandeza del mundo, no es nada sino cero. Usted siente, yo soy muy grande, yo soy el más grande de los grandes. No, el más grande es él, la realidad. Él está en todo el mundo y hace todo. Así pues, ¿por qué inquietarse? Si usted quiere hacer algo, hágalo. Uno no debe inquietarse por eso. Si se inquieta, entonces usted está perdido. Los problemas también vienen a usted, ¿no es así? Alguien mata a alguien, y si usted dice, oh, yo le he visto cometer el crimen, entonces usted tiene que ir al tribunal una y otra vez para dar su testimonio. Si uno dice, yo no sé lo que ha ocurrido, ¿qué tiene que hacer entonces? Nada. Porque no ha ocurrido nada, ¿qué hacer entonces? El matador es él y el que ha sido matado también es él. ¿Quién mata a quién? De esa manera, ¿quién soy yo para ser un testigo? Ser testigo no es nada sino perder su sí mismo. No sea un testigo. No haga nada y usted es siempre él. Pero usted siempre quiere hacer algo, así pues, ¿qué hacer entonces? La mente siempre quiere hacer algo. La mente es el mayor malhechor, siempre está haciendo fechorías. Muchas gentes vienen a mí, me cuentan todos sus problemas, y yo me río en mi interior. ¿Qué hacer entonces? Todo se debe a las fechorías de la mente. Pregunta. Probablemente todavía sienten que pueden sacar algo de la ilusión. Maestro.
Sí, desean. Pero si les digo que aquí no hay nada, ¿entonces qué? Entonces ponen una cara así, pone una cara triste. ¿Qué hacer entonces? El maestro dice que esto es nada, que todo es nada. ¿Qué hacer entonces? Pero el que ha recibido alguna comprensión y desea la realidad, ese acepta. Así pues, uno debe tratar de aceptar eso, nada más. La mente debe ser llevada a ese lado, a la realidad. Vuelva su mente, nada más. Uno debe volver la mente. La mente es la cosa más grande, hace todas las diferencias. El hombre bueno, el hombre malo, el hombre malísimo, la mente hace la diferencia. Las gentes dicen, día a día esto va de mal en peor. Nada es lo peor. Según la mente, así acontece, ¿o no? En nuestra época, obteníamos 12 kilos de arroz por 4 rupias. Ahora, un kilo vale entre 52 y 60 rupias. El tiempo cambia, así pues, ¿por qué inquietarse? El mundo sigue y sigue. Así pues, Siddharameshwar Maharaj escribía en 1926 que, el mundo galopa hacia el infierno. Finalmente, ¿a dónde va uno? Uno muere y acaba todo. Para él no queda nada. Así pues, usted es siempre libre. Había luchadores por la libertad luchando por la independencia de la India. Una vez Siddharameshwar Maharaj dijo, no penséis que después de ganar la independencia de Inglaterra va a llover oro. La lluvia de agua vendrá ciertamente. Después de la independencia, tendréis que trabajar más. Por ejemplo, si usted está bajo la protección de su padre, ¿acaso tiene que preocuparse más entonces? No. El padre cuida de todo. Pero cuando deviene independiente, entonces usted tiene que preocuparse por todo, qué hacer, cómo hacerlo, cómo ganar dinero. Todas estas cuestiones vienen a la mente. La mente es así. Así pues, Siddharameshwar dijo, de acuerdo, yo puedo ser independiente, pero ¿acaso no veis cuantísimo sufrimiento hay ahora? Olvidad la independencia. La realidad está siempre aquí y todo lo que está aconteciendo está bien. Nada es malo y nada es bueno, tened esto en la mente. Si algo va contra su deseo, diga, es por mi bien, debido a que yo soy el creador. Yo he creado esto. Esa debe ser la comprensión. ¿Por qué inquietarse por nada? Si viene la muerte al cuerpo, entonces diga, está bien, estoy preparado para morir, debido a que yo no soy eso. ¿Quién muere? Nadie muere. La muerte no tiene ningún valor. Todo es cero y deviene cero. ¿Qué es la muerte? Dígame. ¿Qué hay ahí? Señalando a una alacena. Hay un fuego que luce en ella, y después deviene cero. Es lo mismo para todo. ¿Qué es todo esto? Deje que todo sea y comprenda que no es verdadero. Pregunta. Así pues, en un sentido, ¿debemos dejar de crear cosas? Maestro. No cree nada. Cree su sí mismo. Risas. Encuentre la realidad, cree su realidad cada vez más. Entonces, automáticamente usted comprenderá que todo es nada, solo un juego. Suponga que un niño está jugando a las cartas con usted. El niño echa un 8, pero dice, rey. Entonces dice, yo soy el ganador. Usted lo ama y dice, sí, sí, tú ganas. La misma cosa, nada más. Así pues, todo el mundo dice, yo soy el ganador. Sí, sí, usted es el ganador, y yo soy el derrotado. Délo por hecho, debido a que yo no existo. ¿Quién es el derrotado? Cuando yo no existo, ¿quién es el derrotado entonces? Usted lo toma como verdadero y entonces la derrota viene a usted. Así pues, olvide todo y usted es él, la realidad sin hacer nada. Los ojos traen todo, ¿no es así? Cierre sus ojos y entonces usted es él, la realidad. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Pero usted no acepta eso, así pues, ¿qué hacer entonces? Cuando cierra sus ojos, usted está ahí, ¿o no? Usted sin usted, el sí mismo sin el sí mismo. ¿Por qué inquietarse? Aunque todo deviene cero, usted no va a ser cero. La pantalla permanece siempre la misma. Muchas imágenes vienen y se van. Cuando llega el final, entonces todas las gentes se van. Usted paga dinero, se sienta durante 3 horas, y sin embargo tiene que volver a casa sin recibir nada. De la misma manera, todo esto es una fantasía de la mente. La mente fantasea siempre.
¿Qué fantasía le vendrá a uno? Nadie lo puede decir. Debe venir la comprensión, nada más. Siddharameshwar Maharaj me dio esa comprensión, y sin embargo, a los 87 años, todavía vivo, délo por hecho, risas. De otro modo, yo habría muerto y desaparecido en cualquier momento. Mi cuerpo estaba siempre muy débil. Ahora soy muy fuerte, así se lo digo. Risas. Cuando iba a la escuela tenía que pedir permiso, yo no quiero ir al gimnasio ni hacer deportes. Yo no podía hacerlos, no es así. Tenía un cuerpo muy débil, ¿qué hacer entonces? El rector me dio el permiso. Me sentaré, miraré a los otros hacer su trabajo. Pregunta. Maestro, ¿qué es el despertar? El despertar no es nada sino la comprensión, una comprensión completa. La comprensión tajante de una cosa es el despertar. Pregunta. ¿Es una comprensión mental? Maestro. Primero, se requiere que sea mental, y después se requiere que sea práctica. El talento es la cosa más grande, el talento intelectual. Sin el talento intelectual, uno no puede comprender. Así pues, usted tiene que comprender plenamente con el intelecto. Y entonces, ese conocimiento o esa comprensión debe sumergirse, porque el conocimiento es un pensamiento. Un buen pensamiento o un mal pensamiento, los dos son pensamientos. Así pues, el conocimiento es una espina de oro, y la ignorancia una espina ordinaria. Y son una esclavitud, los dos son una esclavitud. Suponga que le han puesto esposas en las manos. Pueden ser de acero o pueden ser de oro, pero ambas le tienen esclavizado. Así pues, ambas son espinas. Uno debe comprender y entonces desecharlas. Es muy difícil desechar el conocimiento, porque el ego permanece con el conocimiento. El conocimiento es ego, nada más. Para borrar ese conocimiento, uno debe decir, yo no sé nada. Como dijo Sócrates, yo sé que no sé. De esta manera comprendí que incluso después de comprender, uno debe pensar siempre en su mente, pensamientos, conocimiento y ego. Eso puede venir en cualquier momento, uno no puede decir cuándo. Así pues, uno debe estar alerta siempre, porque el ego es así, y puede irrumpir en cualquier momento. Pregunta. ¿Esta discriminación entre lo real y lo irreal, viene a la persona o tiene uno que alcanzarla? Maestro. Uno tiene que alcanzarla. La mente es como un cuchillo, debe afilarse constantemente. Si el maestro está aquí, él afila su mente. Cuando el maestro no está, usted tiene que afilar su propia mente. La ilusión es así, uno puede ser arrojado de cualquier sitio. La ilusión quiere que la persona esté bajo su control. Si usted se opone a la ilusión no le gusta y trata por todos los medios de abatirle, o de atraerle como sea. Así pues, se dice, usted tiene que caminar por el filo de una espada. Cualquier pequeño error, y usted será cortado. Uno puede ir de esta manera. La realidad no hay que alcanzarla, no ha dejado nunca de estar aquí. El campesino trabaja, todo brota, y finalmente sale el grano. Pero todavía tiene que trabajar y cosecharlo. De la misma manera aquí también. Después de recibir o comprender la realidad final, uno debe estar en guardia. Después de una comprensión completa, ya no se requiere nada. Pregunta. Así pues, ¿ese es el consejo que usted da a sus discípulos? Maestro. Les enseño que cuando vienen las dudas, yo tengo que resolver sus dudas. Pregunta. ¿Usted tiene que resolverlas? Maestro. Debo resolverlas siempre, debido a que doy charlas todos los domingos en Bombay. Para la mayoría, sus dudas se aclaran automáticamente en la charla siguiente. Si alguien tiene más dudas, puede venir y preguntar, y yo le doy mi plena cooperación. Yo no creo en todos esos grandes esfuerzos para obtener algo, el que quiera puede pedir una cita, y esto es lo que debe hacer. Todo es una insensatez. ¿Por qué? Cuando se dice que todo es una ilusión, ¿por qué aumentar la ilusión en usted? Risas, el ego solo quiere eso, no es así. Yo soy un gran santo y ellos deben preguntarme, y todas estas cosas.
Todo esto es nada. Uno debe poner su propio ego a los pies, lo cual significa meterse en la enseñanza del maestro. Si uno puede hacer eso, entonces yo puedo llevarle a la puerta de la realidad, y después de eso, tiene que experimentar por sí mismo. Ahí, yo no soy. Debido a que su maestro y la experiencia son solo uno. No hay ninguna dualidad, no hay ninguna dualidad. ¿Hay algo más ahí? Pregunta. Yo tengo unas cuantas preguntas más. ¿Puede el individuo repentinamente elegir despertar, o el despertar acontece solamente cuando llega su hora? Maestro. Si usted tiene plena fe en lo que enseña el maestro, ¿por qué entonces no va a poder aprender? No es que eso lleve tiempo, o que venga repentinamente. Yo no creo en eso. Usted debe tener fe. Pregunta. ¿Y si uno no tiene fe? Maestro. Entonces todo es inútil. La fe se requiere solo para comprender. Después, ya no se requiere ninguna fe. Suponga que usted tiene $6 millones en el banco, y que yo le digo, tenga fe. ¿Tiene eso algún significado? Usted dice, no, yo sé que lo tengo. Una vez que usted comprende, cuando viene una comprensión tajante, entonces ya no se requiere ninguna fe. En esto hay muchos pasos. Usted tiene que comprender paso a paso. Repentinamente, yo no creo en repentinamente. Muchas gentes dicen esto e incluso hay muchos santos que lo dicen. Repentinamente, yo no creo en esto. Cuando usted tiene $6 millones en el banco, ¿por qué hablar de repentinamente? Usted lo sabe. No es así. Si usted lo olvida, mi deber es hacer que comprenda. Pregunta. ¿Diría usted que la fe viene cuando hay aceptación? Maestro. El ego debe aceptar. Pregunta. Así pues, mientras hay alguien que piensa que es otro que eso, ¿no puede comprender? Maestro. Sí. El niño pequeño tiene mucha fe en la madre, de modo que la madre hace todo por él. Antes de que llore, ya le da leche, y todo. De la misma manera, el maestro es también así. Si usted tiene fe, entonces nada es imposible. Suponga que una mujer se cae con un niño. Cuando se levanta, lo primero que hace es ver que el niño no tiene ningún daño. De la misma manera, el maestro también sabe. Cuando uno tiene fe, el maestro sabe, de modo que todas sus confusiones y sus dudas son aclaradas por él. De otro modo, ¿cómo puede tener lugar ese repentinamente o abruptamente? ¿Cómo puede tener lugar la comprensión? Solo usted puede conocer su sí mismo. Solo usted puede comprender o no comprender su sí mismo. Si esa comprensión no viene, entonces el ego permanece. Pregunta. Así pues, una vez que uno sabe o una vez que uno ha saboreado, entonces no pueden surgir dudas. ¿Es eso lo que está diciendo? Maestro. Sí, usted deviene sin dudas, ¿no es así? Una vez que usted sabe, yo no soy esto, entonces ¿qué? Mi maestro me dijo, después de comprender, si quieres quedarte, quédate. Quédate en la prisión si quieres, pero guarda en tu mente que yo no soy una víctima. Hay resistencia a dejar la prisión ilusoria, de modo que viva en ella, pero comprenda que yo no soy una víctima. El ego es así, permanece de muchísimas maneras, en muchas apariencias diferentes. Así pues, uno debe darse cuenta realmente de que comprende siempre, y entonces, una vez que usted es completo, entonces no hay nada de qué inquietarse. Lo que usted ve es solo ilusión. Si comprende que mí mismo es también ilusión, entonces ¿qué queda? Las gentes no comprenden. La ilusión es nada, ¿cómo puede bloquearle a usted? ¿Cómo puede nada bloquearle a usted? Pregunta. Para usted es una ilusión, para la mayoría de las gentes es real. Maestro. Cuando el maestro le enseña, usted puede obtener la experiencia. La experiencia trae todo. El niño es un niño ignorante, y entonces va a la escuela. Finalmente, se licencia en la universidad como un médico, como un abogado, o como un ingeniero. Obtiene el conocimiento. De la misma manera aquí también. Nada es imposible en el mundo.
Pero todo ha devenido imposible en el mundo, debido a que las gentes evitan esto. Usted es él, la realidad. Así pues, ¿qué es imposible? Usted no comprende, no se lo toma en serio. Esa es la imposibilidad. Muchas gentes vienen y me preguntan, ¿dónde está el maestro, y qué hacer? Su maestro ya no vive, y entonces preguntan, ¿qué podemos hacer? Alguien me dijo, yo he tenido 3 maestros, Nisargadatta Maharaj, Siddharameshwar Maharaj y usted mismo. Esto es una cosa errónea de la mente. En una vaina solo puede haber una espada. No puede haber 2. Usted debe dejar a uno u otro de esos maestros y olvidarle. Ese es el punto principal, nada más. Yo amaba al señor Krishna como a algo, pero sin embargo le dejé cuando vi a Siddharameshwar Maharaj. Así pues, digo siempre, yo le vi y él me conquistó. Ese es el punto principal en esto. Uno debe tener gran amor por el maestro y gran devoción también. Lo que el maestro dice es correcto, si usted lo comprende. En aquella época, Siddharameshwar Maharaj enseñaba meditación. Él también nos dijo, podéis ver muchos dioses también. No hay ningún mal en ello, se pueden ver, pero no hay ninguna necesidad de toda esa insensatez, eso también es una prueba. Yo era muy joven, y así él tenía que decirme eso. Yo nunca estuve pendiente de eso. ¿Por qué iba a estar pendiente? Lo que él decía es correcto, no es así. Ahora puedo decir que yo soy él. Puedo decir muy firmemente que yo soy él. Yo mismo no existo. Yo no existo como maestro tampoco, ni como esto ni como eso. Yo soy él. El maestro también es ego. Ser un maestro también es ego. Olvide eso. Pregunta. Ayer, usted mencionó también el dicho, esto no es mí mismo, esto no es mí mismo. Encuentro que esto es también una manera bella. Maestro. Sí, exactamente. Yo no soy, usted tiene que decir eso. Yo soy es muy espinoso. Yo no existo nunca. En un sueño usted deviene algo, usted deviene yo, no es así. Cuando despierta, usted dice, oh, era falso. Así pues, este estado de vigilia es un sueño muy largo. Entonces se requiere ver al maestro, de manera que después usted mismo tenga la comprensión y diga, oh, todo esto es ilusión. ¿Por qué inquietarse? Es muy fácil y también muy difícil, las dos cosas. Si la mente acepta, entonces es muy fácil. El pensamiento debe ser cambiado, nada más. El carril de la mente está descarrilada, como un tren. Póngala en el carril verdadero, y entonces ella colabora. Pregunta. ¿Podría explicarnos la significación de la peregrinación para usted? Maestro. La significación significa, los últimos restos de Siddharameshwar Maharaj están guardados allí, en Bajewadi. Entonces, ¿qué hacer ahora? Él ha dejado lo corporal. Así pues, nosotros vamos allí y hacemos culto durante un rato. Él es por todas partes, de modo que no hay nada de qué inquietarse. Usted mismo es él. Sin embargo, usted tiene que hacer la dualidad para comprender, para darse cuenta de algo o para amar a algo. ¿Me sigue? Pregunta. Así pues, ¿ayuda eso a hacer la comprensión más fuerte? Maestro. Sí, la comprensión. Le ayuda. Cuando usted va a la peregrinación, todos sus pensamientos desaparecen. Los pensamientos mundanos también desaparecen. Allí, todos son pájaros de una misma camada. Usted hace culto allí, hace muchas cosas, y eso le ayuda. Esa es la significación de la peregrinación. Y otras cosas también. También hemos visitado Chimud, ¿no es así? Usted puede ver cómo se construyó allí la pira, el hombre que construyó su propia pira y entonces se echó a dormir sobre ella y dijo, cuando me deje el soplo, encendedla. Y todavía está allí hoy. Tiene alrededor de 18 pies de alto. Fue construida hace 100 años, han pasado 100 años. Así pues, su mente le rapta allí. Y usted también olvida todos los asuntos mundanos. ¿Qué hacer entonces? Esto es la única cosa, nada más. Después de comprender, ¿por qué se ha de ir a una peregrinación?
a dónde ir y a dónde no ir. Así pues, usted va allí. Si usted va al cine, entonces vienen todos los problemas, ¿no es así? Primero de todo, se necesita dinero, risas. Para estar con él no se necesita nada. Eso es la peregrinación. Así pues, nosotros también visitamos el lugar de nacimiento de mi maestro, Patri, donde tomó el nacimiento, y donde comprendió esa realidad, que la mayoría de las gentes no pueden comprender. Muchos santos tampoco comprenden, me atrevo a decir ahora. Ramakrishna Paramahansa estaba allí y una persona realizada le encontró. Ramakrishna le dijo que solo estaba adorando a Kalika Mata. Un poder, una diosa, su nombre era Kali. Aquella persona dijo a Ramakrishna, toma esa foto y escúpela. Solo entonces puedes comprender. Todos estos son asuntos mundanos. El culto es también un asunto mundano, ¿no es así? Todas estas cosas, olvídelas, y entonces usted comprende su sí mismo, ¿quién soy yo? De otro modo, usted no puede comprender. Así pues, mi maestro decía también, olvida a todo el mundo. Los ídolos también. Cuando usted va a la iglesia, el cuerpo de Cristo no está allí. Solo está el emblema, ¿no es así? Si adora solo al emblema, entonces usted devendrá solo el emblema. Usted no quiere ser él, la realidad. Pero si adora a la realidad, entonces usted deviene la realidad. Cristo dijo, yo soy Dios, y entonces sus propios discípulos le mataron. En aquella época las gentes no tenían una capacidad intelectual muy elevada. Su capacidad era muy pobre, y así no podían aceptar lo que Cristo decía. Así pues, le mataron. ¿Cómo puede ser Dios? Debe venir la comprensión. Cristo enseñaba con comprensión. Al final dijo, Padre mío, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Matan mi cuerpo, pero no pueden matarme a mí. Ese es el significado. De la misma manera, si alguien viene a usted y le dice, voy a matarte, usted dice, mátame. Es muy bueno para mí no permanecer en el cuerpo debido a que yo soy él, la realidad risas. Como usted ha tomado el nacimiento, debe permanecer en el cuerpo durante un cierto tiempo. Así pues, no se inquiete nunca. Siddharameshwar Maharaj era la persona adecuada, pues daba esta comprensión. Así pues, ¿qué hacer ahora? Hacemos estas peregrinaciones, vamos allí y rezamos. Lo que rezamos aquí, lo rezamos allí también. No hacemos nada más. Es solo una manera diferente, vamos allí todos al mismo tiempo. Entonces su mente puede ser atraída hacia ese lado, hacia la realidad, nada más. Así pues, todas estas cosas se requieren para ese propósito. El santo Tukaram, después de haber comprendido la realidad, se juntó con algunas gentes que iban a Pandharpur, que es un lugar de peregrinación para el Señor Krishna. Uno de ellos le dijo, ven, Tukaram Maharaj, tienes que venir con nosotros a Pandharpur. Entonces él dijo, mi Pandharpur está aquí ahora, no allí. De esta manera, la comprensión viene y después ya no hay nada que hacer. Ninguna necesidad. Pero ¿qué debe hacer uno mientras el cuerpo está aquí o muchas gentes están aquí? Muchas gentes no pueden comprender esto. Comprender es muy difícil para ellos. Es muy fácil, pero las gentes no quieren las cosas fáciles. Quieren las cosas difíciles. Por ejemplo, si usted pregunta a alguien, ¿dónde está su oído izquierdo? Él dice, oh, está aquí. Maharaj levanta su brazo derecho sobre su cabeza para alcanzar su oreja izquierda. Pero si lo hacen de esta otra manera, entonces ¿qué? Maharaj lleva su mano izquierda directamente a su oreja izquierda. Se llama Dravidian Pranayam. Vuelve a hacer el primer gesto, tocar la oreja izquierda con la mano derecha, pasando por encima de la cabeza. Cosas falsas. Hágalo de la manera más fácil y diga, está aquí. De la misma manera, diga, él, la realidad, está siempre aquí. Así pues, Vitoba, o el Señor Krishna, o Siddharameshwar Maharaj, todos están aquí. Sepa que todo es él, la realidad. Cuando viene la comprensión, entonces no hay ninguna necesidad de hacer nada. Pero, no obstante, la persona realizada lo hace por las demás gentes, para darles alguna satisfacción y comprensión, de modo que un día puedan comprender también, ¿por qué no? Todo esto es la significación de la peregrinación, nada más. De otro modo, la peregrinación no tiene ninguna significación. Él es por todas partes, ¿no es así?
Pero los últimos restos corporales se guardan allí. Así pues, nosotros vamos allí y rezamos. Nada más. Pero Siddharameshwar Maharaj dijo, no se requiere nada. Cierto, pero sin embargo las gentes no pueden comprender. De manera que para darles alguna comprensión, él hace por ellos y hace todo. No hay nada de qué inquietarse. Él, la realidad, hace todo, ¿no es así? Nuestro maestro nos dijo, tenéis que cantar bhajans. Así pues, yo he cantado 4 bhajans hasta ahora. Durante los pasados 75 años, desde que tenía 12 años de edad, he estado haciendo eso. ¿Qué hacer entonces? Y en eso me delecto. No queda nada y ninguna perturbación viene a mí. Si todavía tengo unas cuantas horas de vida, lo seguiré haciendo. Por la noche, en cualquier momento, no hay mal en ello. Ninguna sujeción a tiempos. Si usted siente alguna perturbación, si viene una fiebre, entonces duerma. Pero no le olvide. Levántese después, cuando se sienta mejor, y cante ese bhajan. Y seguidamente duerma, todo desaparecerá, no hay nada de qué inquietarse, risas. Ese es el poder de él, la realidad. El poder de usted significa el poder de él, nada más. La comprensión debe venir, nada más. Usted no hace nada por él, usted hace todo por su sí mismo. Su sí mismo es él, la realidad. Ese es el punto principal en todo esto, nada más. Sea él y haga todo. Usted hace todo ya, así pues, ¿por qué no adorarle? Cuando hablamos, decimos, mío, tuyo, suyo. Después de comprender, uno tiene que decir también, esta es mi parte, esa es tu parte. Usted tiene que hablar así, ¿no es cierto? Así pues, ¿por qué debe olvidarse el culto? Eso es ego también, decir, ahora que he comprendido, ¿por qué debo adorar a algo? El ego vuelve de nuevo. Así pues, quite el ego y aplástelo. Usted tiene que hacerlo y puede hacerlo. ¿Qué acontece? Usted va al retrete, come, bebe, duerme, hace todo. ¿Por qué inquietarse entonces? En eso no hay nada. Cuando usted hace culto, su mente deviene cada vez más fuerte y se mueve hacia ese lado, la realidad. Entonces, finalmente usted deviene él. Hoy mismo usted es él, pero no lo sabe. Su mente hace algunas objeciones. La mente no le deja ir a la realidad, porque sabe que ahí está su muerte. Así pues, la mente hace algunas objeciones, y le hace retroceder, nada más. Así pues, uno debe vencer a la mente, nada más. Olvide su mente y haga que la mente del maestro sea su mente. Entonces usted puede ser él, la realidad, en una fracción de segundo, ¿por qué no? Si viene la aceptación, ¿qué queda entonces? Pero usted no lo acepta porque su amor por la ilusión no se va. El amor por la ilusión es muy fuerte, por eso llevamos a las gentes de peregrinación y les decimos que hagan esto y que hagan eso, y entonces regresan. Por ejemplo, si un muchacho no hace sus deberes, entonces ¿qué? A veces tiene que pegarle, y a veces tiene que decirle, no vamos a darte la comida ni la cena hasta que no hagas tus deberes. Cuando no se le da la comida ni la cena, entonces dice, oh, tengo que hacer mis deberes. De la misma manera, aquí también tenemos que hacer algo. Solo si usted comprende eso, no se requiere nada. Pero, sin embargo, lo que dice el maestro, hágalo, para que el ego no vuelva nunca. Si usted deja la puerta abierta, puede entrar un ladrón, ¿no es así? Pero si la cierra, entonces no puede entrar nadie. Así pues, cuando duerme, usted tiene que cerrar todo antes de irse a dormir. El ladrón ve que no hay nada abierto, de manera que no puede entrar. El ladrón es el ego. Además, el ego es una cosa muy insensata. Incluso después de comprender, a veces viene a la mente. Mientras el cuerpo esté aquí, la mente estará aquí. Cuando le perturbe, deténgala y aplástela. Así pues, lo que le perturba, olvide siempre eso. Aplástelo en una fracción de segundo. No tenga ninguna misericordia de ello. Uno debe olvidarse de sí mismo. Olvidarse de sí mismo quiere decir del sí mismo falso. Entonces la realidad se abre y está aquí siempre. Si usted sale de esta casa, entonces está fuera. Y cuando está dentro, entonces todo viene a usted. Así pues, ¿qué hacer entonces? Alguien puede decir, usted ha transgredido.
Pero cuando uno está fuera, ¿quién puede decir que uno ha transgredido? El que está fuera dice, no, yo no he transgredido. Así pues, él es siempre libre. La mente debe mantenerse siempre libre. Mantenga su mente fuerte, de manera que nada pueda entrar en ella. Cuando viene esa comprensión, entonces usted es él, la realidad, y entonces no hay nada de qué inquietarse. Ese es el propósito principal de la peregrinación. Las gentes pueden gozar y al mismo tiempo comprender, ese es el punto principal. El gozo y la comprensión vienen juntos cada vez más. Eso es bueno, ¿no es así?